Buenas tardes, profesora María Chioc. Mi nombre es Jocelyn Patricia Rengifo Vázquez. Soy de la carrera de Ingeniería Industrial y voy a resolver el problema número 1 de la práctica dirigida número 7. Entonces, el problema nos dice, en una empresa el 20% son ingenieros que utilizan la base de datos ACM. Si se obtiene una muestra al azar de 2 ingenieros de la empresa, ¿cuál es la probabilidad de que utilicen la base de datos ACM? Entonces, primero nos pide cuál es la probabilidad de que 3 ingenieros utilicen la base ACM, luego la probabilidad de que 5 ingenieros utilicen la base de datos ACM, luego que de 8 ingenieros utilicen la base ACM y luego que por lo menos uno utilice la base de datos ACM. Entonces, primero lo que tenemos que identificar siempre al resolver problemas de probabilidad de variables aleatorias es, tenemos que identificar cuál es la variable aleatoria. Entonces, la variable aleatoria en este caso sería los ingenieros que utilizan la base de datos ACM. Pero recordar que la variable aleatoria es una X, entonces, ¿cuál sería el número de ingenieros que utilizan la base de datos ACM? Ahora, en el experimento aleatorio, ¿cuál sería el experimento aleatorio en este ejercicio? Sería saber si utilizan la base de datos ACM o no. Luego, ¿cuál es el éxito en este ejercicio? El éxito es que de la muestra que elijamos, los ingenieros utilicen la base de datos ACM. Y el fracaso, que no utilicen la base de datos ACM. Ahora, esto tenemos que identificar los datos, ¿no? De cuánto es nuestra muestra. Y leyendo el enunciado del problema nos dice que se obtiene una muestra al azar de 12 ingenieros. Entonces nuestra n es de 12. Luego, la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? Nos dice que es una probabilidad de 20%. Entonces P es 0.20. Y la probabilidad de fracaso. Probabilidad de fracaso. Vamos a extender. La probabilidad de fracaso es Q. Y la probabilidad de fracaso es 1 menos P. Pero recordamos que P es 0.2, entonces sería 1 menos 0.2. Sería 0.8. Este de acá es la probabilidad de éxito, la de arriba. Ponerle. Entonces, con estos datos recién empezamos a resolver los problemas. ¿Listo? Ahora, el primer ejercicio nos pide 3 ingenieros. Nos pide 3 ingenieros. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 ingenieros utilicen, de nuestra muestra de 12, utilicen la base de datos ACM? Entonces, acá. Primero tenemos que plantear qué es lo que quiere decir. Entonces, la probabilidad de que 3 ingenieros, recordar que X, nuestra variable aleatoria, es el número de ingenieros que utilizan la base de datos. ¿Qué es lo que queremos? Que X sea igual a 3. Una vez planteado este problema, empezamos a resolver. Ahora, la probabilidad de que X sea igual a 3 es, recordemos la formulita, que es el combinatorio de la muestra, en lo que se quiere, o sea, combinatorio de 12 en 3 por la probabilidad de éxito elevado a lo que se quiere, elevado a X, por la probabilidad de fracaso elevado a la n menos X. Entonces, esa es nuestra formulita de probabilidad.
Esa es la probabilidad. Ahora, si queremos la probabilidad de x en 3, sería la probabilidad de n, que es nuestra muestra, que es 12, en x, que es 3, nuestro x es 3, por la probabilidad de éxito, que es 0.2, elevado a la x, que es 3, este es 3, x igual a 3, por la probabilidad de fracaso, que es 0.8, por n menos x. N es 12 menos x, que es 3, es igual a 9. Así que esto es la probabilidad de x igual a 3. Ahora resolvemos esto. ¿Cómo resolvemos esto? Lo ponemos aquí. Vamos a hacer una combinación para que nos quede más bonito el Excel. Ya, ahora. Podemos hacerlo con calculadora o mediante Excel, ¿no? Entonces, y recordar que el combinatorio, recordamos también que el combinatorio la combinación, que es 12 en 3, es n factorial entre m factorial por n menos m factorial. Entonces, este combinatorio sería así. 12 en 3 factorial, entonces sería 12 factorial entre 3 factorial por 12 menos 3 factorial. Lo cual sería igual a 12 factorial entre 3 factorial, que es 6, por 9 factorial. Ahora, podemos resolver esto con la calculadora o con el Excel. Igual. Esto va a ser igual al combinatorio. Con el Excel sería la siguiente fórmula. Igual al combinatorio de 12 en 3. Combinatorio de 12 en 3 por la probabilidad de éxito, es 0.2 elevado a x, x es 3, por la probabilidad de fracaso elevado en 9. Entonces, al resolverlo, eso nos va a dar 0. Nos dice con 4 decimales. Así que nos da 0.2362. Lo centramos y nos quedó. Ahora, ya tenemos lo que es, esto lo ponemos acá arribita como recordatorio. Esto es para recordar más que todo cuál es el combinatorio y cuál es la fórmula de probabilidad. Entonces, el siguiente, pero tenemos que poner lo que significa que P de X igual a 3 sea igual a 0.23. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que la probabilidad de que de una muestra de 12 ingenieros tomada al azar, 3 utilicen la base de datos ACM, es de 23.62%.
Eso es nuestro resultado. Porque recordar que esto es probabilidad. Lo multiplicas por 100 es el porcentaje que nos da, ¿no? Entonces, este es nuestro resultado. Ahora, la parte B. Hacemos la parte B. La parte B nos dice la probabilidad de que 5 ingenieros utilicen la base de datos SM. Esto, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que P es igual a X igual a 5. Entonces, esto sería lo mismo. Listo, nos habíamos quedado aquí. Ahora, esto va a ser X igual a 5. Así que es lo mismo. Es combinatorio de 2 en 5 por la probabilidad de éxito, que es 0.2 elevado a 0. Así que vamos a poner. Este es 0.2 elevado a, ahora es 5. Ya no es de 2 como en el ejercicio anterior, porque nuestro X varía. Por la probabilidad de fracaso, que es 0.8 por n menos X, o sea, 12 menos 5, que es 7. Entonces, el combinatorio de 12 en 5 por 0.2 elevado elevado a la 5 por 0.8 elevado a la 7. Y esto nos da, con 4 decimales, 0.0532. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que la probabilidad de que de una muestra de 5 ingenieros, perdón, de que una muestra de 12 ingenieros, 5 utilicen la base. Recuerda que es una muestra elegida al azar, o puedes elegir cualquiera. 5 utilicen la base de datos ACM, es de 5.32%. Listo, tenemos la parte B. Ahora la parte C. La probabilidad de que 8 ingenieros utilicen la base de datos ACM. Entonces primero planteamos nuestra ecuación. La probabilidad de que 8 ingenieros, o sea, nuestra variable aleatoria, sea igual a 8. Esto es igual. La probabilidad es combinatorio de 12 en 8 por la probabilidad de éxito, que es 0.2, por la probabilidad elevado a la x, que es 8, por la probabilidad de fracaso, que es 0.8, elevado en 12 menos 8, que es 4. Lo resolvemos igual con el Excel. Combinatorio de 12 en 8 por la probabilidad de éxito, que es 0.2,
elevado a 8 por la probabilidad de fracaso, que es 0.8 elevado en 4. Y esto nos da con 4 decimales 0.05. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Que la probabilidad de una muestra elegida al azar de 12 ingenieros, 8 utilicen la base de datos ACM es de 0.05%. Eso nos quiere decir que Px igual a 8 sea igual a 0.005. Ahora, analicemos la parte B. Este está más bonito. Dice que por lo menos uno utilice la base de datos ACM. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto ya nos quiere decir que exactamente uno utilice la base de datos ACM. No quiere decir que por lo menos uno utilice la base de datos ACM. Entonces esto significa que por lo menos uno puede ser uno o más de uno. Puede ser 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8. Incluso hasta que los 12 ingenieros elegidos al azar utilicen la base de datos ACM. Entonces esto nos quiere decir que X sea mayor o igual que 1. Mayor o igual que 1. X mayor o igual que 1. Ahora, ¿cómo resolvemos esta probabilidad si ya no es exacto como esto? La probabilidad de que X sea mayor o igual que 1 es también la probabilidad, como digo, es la probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2 más la probabilidad de que X sea igual a 3 más la probabilidad de que X sea igual a 4, así hasta sumándole todos hasta que la probabilidad de X sea igual a 12. Que es lo mismo que, y recordamos que la suma de todas esas probabilidades es igual a 1. Entonces, ¿cuál es el único que nos falta? Que la probabilidad, o que no cuenta acá, que la probabilidad de X sea igual a 0. O sea, que la muestra de todos los ingenieros, ninguno utilice la base de datos. Entonces, que la probabilidad de X sea igual a 0. Entonces, esto también lo podemos escribir como 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 0. Que es el único que no toma. Ahora, la probabilidad de que X sea igual a 0 nos dice que ninguno de los dos ingenieros que se toman como muestra utilice la base de datos ACM. Ahora, al escribir igual, la probabilidad de X igual a 0 se halla con la misma fórmula que hemos estado utilizando. Entonces es X igual a 0 acá. En una muestra de 12 igual en 0. Esto es la probabilidad de éxito 0.2 elevado a la X, que es 0. Esto nos daría 1. La probabilidad de fracaso, que es 0.8 elevado a la 12 menos 0, que es igual a 12. Ahora, dicen el combinatorio. ¿Cómo sería el combinatorio acá? Combinatorio de 12 en 0 sería 12 factorial entre 0 factorial por 12 factorial. Recordemos que el 0 factorial es igual a 1, así que no hay ningún problema con eso. Luego, realizamos lo mismo. Combinatorio de 12 en 0 por 0.2 elevado a la 0, que es 1, por 0.8 elevado a la 12. Y esto es igual a 0.0, vamos a bajarlo en 4 decimales, 0.064.
687. Pero tenemos que acordarnos que ese no es el resultado. Que x sea igual a 0 no es, que p de x no es lo que nos piden. Nos están pidiendo la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1, que es 1 menos la probabilidad de x igual a 0. Entonces, esto es igual a 1 menos 0.0687. Eso recién va a ser nuestro resultado. Y esto nos da 0.9313. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Este recién es nuestro resultado. Con esto nos quiere decir que la probabilidad de que de una muestra elegida al azar de 12 ingenieros, al menos uno utilice la base de datos ACM es de 93.13%. ¿Por qué se nos salió más grande? Porque es una probabilidad acumulativa, ¿no? También. Que sea x igual a 8, o sea que exactamente 8, ya va disminuyendo la probabilidad porque es menos seguro que casi todos utilicen la base de datos ACM. Gracias por escucharme. Espero que hayan entendido mi resolución.